regímenes, hay regímenes políticos, estamos viendo regímenes políticos, vimos democracia, vimos la dictadura, ¿ok? Y ahora vamos a ver otros que siguen siendo regímenes políticos, pero con diferentes características. Por ejemplo, hay uno, este que vamos a ver específicamente, que no es un régimen político a per se, pero bueno, se mete o se cataloga como un régimen político por lo que se vio en Argentina con Juan Domingo Perón, ¿ok? Que es el populismo. Actualmente puede haber populismo de derecha como de izquierda, ¿ok? Por ejemplo, uno de los mayores populistas que tenemos en la actualidad es Javier Milei, el actual presidente electo de Argentina. Él posee todas las características de una persona o de un mandatario populista, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué es el populismo? Bueno, el populismo es un régimen político eh, y es una forma de gobernar en la cual todo lo que se trate de hacer es manejar o representar al pueblo, ya sea con su enojo, ya sea con su alegría, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquellos que dicen, no, es que nosotros sí sabemos lo que sufre la gente pobre y te das cuenta que viven en un condominio que se llama Monterán y que tienen una mansión de $1 millón. Bueno, yo no sé ustedes, pero de ahí muy difícil veo yo que una persona que vive en una mansión de $1 millón sepa lo que viven las personas como usted y como yo que nos tenemos que levantar todos los días a las 5 de la mañana y chuparnos esa presa en la lima, ¿verdad? ¿Ok? O sea, hay una falta de conciencia en lo que se dice. Sustituyen, por ejemplo, palabras, usan como es el pueblo, hablan sobre apoyar a los trabajadores y clases medias, pero le dan el poder a otros grupos o a otras personas que no necesariamente tienen que ver con estos grupos. El populismo, para que lo sepan, por ejemplo, eh, y no vayamos muy lejos, nuestro presidente es sumamente populista. Por ejemplo, usa dichos, intenta utilizar un lenguaje popular cuando no lo es. Digamos, es una persona que no ha vivido en el país, ¿verdad? Es una persona que muy poco sabe qué ha sido, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, muy poco sabe lo que ha sido el PANI, muy poco sabe y muy poco se ha beneficiado de esto. Él no sabe lo que es ir a la caja, no sabe lo que es hacer una lista de espera. Profe, pero ¿cómo sabe eso? Chicos, le operaron a su hija ahora en diciembre. ¿Se operó en la caja? No. Fuera del país. ¿Sí me entiende? ¿Ok? Pero en su discurso habla del pueblo, de salvar a la caja, que la caja le ha dado tanto. No, no nos hagamos los inocentes, ¿verdad? O sea, claramente él no necesita la caja, como la podemos necesitar nosotros. Por ejemplo, este fin de semana mi hermana tuvo, pues hay una descompensación médica, tuvimos que correr y todo, y al final, por dicha, está asegurada. Pero cuando vimos lo que se había gastado, mi hermana, que no fue la gran cosa tampoco, más de 2 millones de colones, y yo le decía a mi papá, bueno, imagínese que no existiera la caja. ¿Dónde hacemos para sacar 2 millones de colones? Para esto, ¿ok? Entonces son cuestiones que tenemos que ver, ¿verdad? Que más allá de estas clases que yo les tengo que dar para que ustedes entiendan qué es el populismo, podamos llevarlo más allá y criticar, pero no una crítica destructiva, una crítica por criticar, sino que ustedes entiendan cuál es el juego que hay detrás, porque el presidente utiliza esa serie de cosas, porque es así, a quién se les está dando este poder, ¿verdad? Eh, Pueden seguir la Asamblea Legislativa, ahorita está compareciendo este señor Bulgarelli, que se le dieron casi, creo que $230,000 que venían de el BCIE para una serie de campañas. Y bueno, está muy interesante la cosa, puede seguir viendo. Bueno, el populismo, el más importante, Juan Domingo Perón, en los años 40 del siglo pasado,
gobernó Argentina de una manera antiimperialista. ¿Qué hizo él? Bueno, le dio poderes a los sindicatos y a mucha gente importante de la masa proletaria, pero al final era nepotismo. ¿Qué quiere decir esto? Que le daban el poder a familiares o amigos. Se creó un gobierno que se llama el justicialismo, ¿verdad? Para controlar la economía, estimular la industria, bueno, y se vino abajo, ¿verdad? Reprimió con una vehemencia la oposición, controló la educación y abolió la autonomía universitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, ustedes saben que las universidades, a partir de la reforma de Córdoba, en Argentina, de hecho, se les dio libertad de cátedra. La libertad de cátedra aplica para la mayoría de universidades en todo el mundo. Es decir, si una universidad quiere ser prestigiosa, tiene que tener libertad de cátedra. Yale, Oxford, Cambridge, o incluso la Universidad de Costa Rica, el TEC, tienen libertad de cátedra. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que la universidad va a buscar el conocimiento, ¿ok? Pero no el conocimiento solo de una rama, sino el conocimiento en general, el humano como un ser holístico, ¿verdad? Porque me imagino que usted, Alan, no es solo lo que a usted le gusta, usted es más complejo que eso. Usted tiene una serie de sentimientos, una serie de actitudes y una serie de comportamientos que lo hacen a usted ser un ser más complejo de lo que mucha gente puede ser. Por ejemplo, a mí me ven con estas cejas, ¿verdad? Me ven con esta cara que me dio el señor de amargado y dicen, este es el profe más amargado que hay. Este mae, Dios guarda, pero realmente no soy solo eso, ¿verdad? Tengo sentimientos, tengo familia, tengo mis sobrinos, y cuando estoy alrededor de mis sobrinos soy un niño igual que ellos, etcétera, etcétera. Es decir, soy una persona multifacética. Y las universidades buscan esto, que no el conocimiento sea eso. ¿Qué pasa? Que a veces tendremos a poner el beneficio económico sobre el conocimiento. Ah, no, que ya no sé filosofía, que se dé mejor ingeniería, ¿verdad? Y limitamos y controlamos de alguna u otra forma el acceso al conocimiento. Es decir, no todo en esta vida es ingeniería. Imagina que todos estudiamos ingeniería. ¿Quién estaría dando ahora sí clases sociales? Por ejemplo, ¿quién estaría pensando sobre si nuestro presidente es populista o no? ¿Verdad? Si todos estudiamos ingeniería, primero no tendríamos trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el conocimiento? ¿Qué pasa con la música, el teatro? Son necesarios para la vida. ¿Se imagina una vida sin música? Si todos somos ingenieros, haremos música, porque hay personas que estudian música, o escuchar un tenor, etcétera, etcétera, ¿verdad? Etcétera. Luego están los islámicos, ¿verdad? Bueno, este es el populismo, cuando Domingo Perón se arropan el poder del pueblo, son dictatoriales, controlan la educación, la libertad de prensa, etcétera, etcétera. Luego están los islámicos. Los islámicos es un fundamentalista. ¿Qué quiere decir eso? Que se basan en si es fundamentalista, se basa en algún, Ídolo religioso. sí, libro religioso. ¿Ok? Por ejemplo, el islámico es el único que tenemos, fundamentalista, y se basa en el Corán. Este es única de la península arábica. Ahorita está sumamente reciente, el lunes estalló la cosa, desde la semana pasada estalló, pero el lunes volvió más fuerte, que son los yihadistas en Yemen que están eh, pirateando barcos, ¿verdad? Yemen es una península, los barcos pasan por ahí y los islámicos de ahí están como si fuesen Jack Sparrow abordando los barcos. Nace en Arabia Saudita, es una fe, el Islam es una fe, su máximo líder es Mahoma y su libro sagrado es el Corán, y lo que basa es básicamente su política está basada en las leyes del Corán. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no tienen derechos humanos, ¿ok? ¿Cómo tiene que ser un hombre? No lo buscan en la constitución política, lo buscan en la Biblia, en el Corán.
¿Cómo tiene que ser una mujer? Lo buscan en el Corán. ¿Qué pasa si Alan roba algo? Lo buscamos en la Biblia. Es decir, no tienen leyes. Las leyes son las leyes que están dentro del Corán. Y esto viene siendo antimodernista. ¿Por qué? Porque a partir de 1949, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todas las personas, independientemente de su nación, credo y régimen político, tienen unos derechos que son inalienables, inamovibles e irrenunciables, que se llaman los derechos humanos, chicos. Ustedes tienen los mismos derechos como los tengo yo, como los tiene cualquier otra persona, ¿ok? Y por ejemplo, tenemos un derecho ahí que se llama el derecho a la vida, el derecho a vivir en paz. Tenemos una serie de derechos ahí. Por ejemplo, y los derechos humanos ven muy mal, por ejemplo, que si usted roba una vez, le corten la mano, porque lo están limitando. ¿Ok? ¿Están limitando qué? Por ejemplo, a reivindicarse. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si yo cometo un error, puedo solucionarlo y puedo entender que yo hice algo mal y puedo resarcir ese error. ¿Sí? Por ejemplo, no sé ustedes, yo, niño, me robé unas gallinas y cuando mi mamá se dio cuenta que me había robado esas gallinas y me hizo devolverlas a doña Digna, a mí se me caía la mano de vergüenza, la cara de vergüenza y yo lloraba porque yo sabía que estaba haciendo algo malo, primero que nada, cuando me robé las gallinas. Pero entregarle las gallinas y bueno, toda esta cuestión a mí me hizo entender de alguna u otra manera que robar estaba mal, que había hecho algo malo. Que se imagina que le cortemos la mano a un niño de 4 años porque se robó unas gallinas en un acto incluso inocente, aunque malvado porque sí se sabía, ¿verdad? O sea, como que no hay una proporcionalidad. Es decir, no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente el Corán utiliza las leyes perdón, el Islam utiliza las leyes del Corán para ejercer su vida política y social. El Corán predica que el hombre es imperfecto y básicamente lo que hay que hacer es someterse a las leyes de Mahoma para llegar a Dios. O sea, para llegar a Dios, usted tiene que someterse, ¿ok? Y básicamente, ¿qué pasa? Que el Corán es un librillo algo violento. Dice que aquella persona que no se convierte al Corán es un infiel. Entonces, si es un infiel, hay que matarlo, ¿verdad? Por ejemplo, tampoco hace, por ejemplo, que cualquier interpretación de Mahoma sea buena. Entonces, por ejemplo, si ustedes dibujan a Mahoma, es un infiel, entonces lo van a matar, que fue lo que le pasó a Charlie Hebdo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Son sumamente complejos. No todos, ¿ok? Y esta imagen de terrorista que va a explotar, islámico, es una imagen muy errónea de lo que realmente es el Islam, pero sí que hay una rama muy importante y muy radicalizada que quiere poder y que es producto de una serie de guerras y conflictos que han vivido en estas zonas por el petróleo y por el poder geopolítico que ahora tienen esta imagen, pero no todo tiene que ser malo, ¿verdad? O sea, me imagino que, para que quede claro, ¿verdad? Puede sonar ahí que soy un poco islamofóbico, ¿verdad? Pero no. Ejemplos de islamismo. Pakistán, República Islámica de Pakistán, se crea en 1947 cuando se independiza Inglaterra. La India era solo una isla, cuando se independizan se transforman en dos. La parte que cree en el musulmán se va al norte y crea Pakistán. Y la parte que estaba en el sur, ¿verdad? Crea la India, parte de Nepal. ¿Cómo sabemos cuando es una república islámica? Bueno, porque tiene esta luna y esta estrella en su logo. Esto es una clara señal del Islam. Cada vez que vean esto es algo que tiene que ver o está relacionado con el Islam. Por ejemplo, Turquía también es islámico, Túnez, etcétera, etcétera. Siempre que vean esta estrella, ¿ok? Y esa luna es Islam. ¿Y qué quiere decir que es islámico? Bueno, que sus bases políticas y sus bases sociales están basadas en un libro religioso. ¿Quién ha luchado por la democracia? Bueno, esta señora Benazir Bhutto, perdón, ella luchó por la democracia
en Pakistán, eh, tanto que tuvo que huir del país, volvió y hasta que fue asesinada en el 2007. Ella siempre luchó por el derecho de las mujeres, el derecho de la democracia. Dejar de ser una nación islámica le costó la vida y por eso es una de las personas que ha luchado por la democracia dentro del Islam. Entonces, si ven decir Bhutto, bueno, Pakistán, ¿qué hizo? Luchar por la democracia. ¿Sí? Otro que tuvo problemas de esto, Yasser Arafat, uno de los líderes más famosos de la última década. Si nacieron en 1990 o antes, lo van a haber escuchado alguna vez en alguna noticia, ahí lo tienen que tener. Yasser Arafat fue el palestino más importante que ha nacido el siglo pasado. Es una de las personas que luchó por buscar un Estado independiente árabe que no fuese islámico, que luchó por la liberación de Palestina hasta que en 2004 muere y con la muerte de él se crea una rama sumamente radical que va a caer en manos de ISIS, que se va a llamar Hamas o Hamas, ¿verdad? Y producto de la muerte de él se crea una incertidumbre acerca de Palestina, tanto que nosotros la estamos viviendo ahora desde hace 4 meses con el ataque sistemático de Israel sobre Palestina. Estamos de acuerdo, el terrorismo es un problema, hay que atacarlo, ¿verdad? Pero hay formas de atacarlo y claramente bombardear hospitales, escuelas, a un pueblo que ya de por sí lo tenés sumamente restringido, tenés un muro construido y nada entra y nada sale. Si no lo ves vos, me parece sumamente desproporcionado lanzar bombas a civiles, ¿verdad? Palestinos, que es una cuestión que vamos a ver. Yasser Arafat fue una persona que luchó por la democracia y por el reconocimiento del pueblo palestino. Ahora, hay partidos pluripartidistas y unipartidistas, cosa que hablábamos atrás en la clase. Los pluripartidistas son muchos, es decir, más de dos partidos, dos o más partidos que están luchando por el poder para participar y incidir en el acontecer político, mientras que el unipartidista es uno, ¿verdad? Si no le da cabida a la oposición, es solo uno y es una especie de dictadura. La mayoría de esos partidos caen en dictadura. ¿Como cuáles? Como el caso de Cuba, que hablábamos ahora, que es socialista, que fue dirigido por Fidel Castro, luego Raúl Castro, y ahora está Guillermo de la Ruz manejándolo ahí. El Parlamento es única, no, no, está Canel. Eh, ya no es Raúl Castro, ahora es Canel. Pero bueno, eh, luego tenemos a China, ¿verdad? Desde 1949, con la llegada al poder de Mao Zedong, se proclama la República Popular de China y los contras que eran de derecha van a ir a una isla que se va a llamar como Taiwán. Perdón, el presidente actual de Cuba se llama Miguel Díaz Canel, que, bueno, producto de la renuncia de Raúl Castro, fue electo como presidente de Cuba por el Partido Comunista Cubano. ¿Ok? La estructuración del poder de la República está en tres ámbitos: el partido, el ejército y el Estado, ¿verdad? El actual presidente se llama Xi Jinping, pero hay un cambio que sucede en China a partir de 1990 con un señor que se llama Deng Xiaoping. ¿Qué hace Deng Xiaoping? Bueno, él crea varias leyes. Primero, que crea zonas económicas exclusivas en las cuales el comunismo no va a aplicar y van a generar fábricas. ¿Ok? Y la segunda es la ley de que las personas chinas, las familias chinas solo pueden tener un hijo. ¿Verdad? Y esto ha provocado, por ejemplo, que China sea una potencia mundial desde 1990 hasta la actualidad. No hace falta que yo les diga lo importante que es China, ¿verdad? Todo es chino, hasta mi celular, su celular probablemente es de China. Todo en el mundo pasa por China y es producto de las políticas que tomó el Partido Comunista, con una sola persona en el poder, y Deng Xiaoping.
¿Ok? Él es Fidel Castro, por si no lo conocen, fue de Cuba, fue el presidente de Cuba del 76 al 2008, es carismático, ¿verdad? Es un tipazo, se nota que es una persona ilustrada, que leyó todo lo que pudo haber leído en su vida, ¿verdad? Y ¿cuál es el máximo problema? Bueno, la represión que tuvo contra las personas que iban en contra de él, contra las personas homosexuales, ¿verdad? Y el problema más grande que tienen es la libertad de expresión, se supone, ¿verdad? Que nadie puede hablar mal del régimen. Luego tenemos a Deng Xiaoping, que es el tipo que les comentaba. Él hace las reformas liberales en China, pero sigue siendo una dictadura, sigue siendo un lugar que solo hay un partido político, entonces no hay una forma de garantizar elecciones totalmente eh, pues transparentes, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver la clase acá para no hacerlo tan largo, ¿ok? Necesito que me digan si vieron las hojas que les envié, ese es el resumen, ¿verdad? Aquí vienen la mayoría de regímenes políticos, vienen estas características, viene la que hizo Mikhail Gorbachev, lo que hizo este señor, etcétera, etcétera, y eso. Para la siguiente semana les voy a enviar una practiquita para que la hagan. Si no la pueden ver acá, vamos a ver, creo que es que eso las tenía para el final. Vamos a ver. Vamos a ver. Son una serie de prácticas que también trae un poquito de texto resumido. Eso yo usualmente se los daba al final de, ¿cómo se llama? Eh, al final del curso para que lo estudiaran, pero me parece contraproducente dejármelo tanto tiempo. Se los voy a pasar desde antes. Traer todo lo de los regímenes políticos y ideologías, ¿verdad? Y por eso quiero dárselo, se los voy a dar rápido. Bueno, el tema es que lo hagan ahí cuando puedan. Vamos a ver, tema uno. No, no sé qué lo hice, pero bueno, no coman ansias. Se los voy a entregar esto para que lo hagan la siguiente semana. Y vamos a ver. Y la siguiente semana seguimos con esto, regímenes políticos, y empezamos a ver la otra que tiene que ver con eh, Costa Rica, que es la democracia en Costa Rica. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos?